Hola, te doy la bienvenida a este nuevo video. Te vengo a explicar cómo medir la humedad de la tierra, la humedad del suelo, y lo vas a hacer con este sensor que te trae Rasti. El sensor quizás no es el mejor del mercado, es un sensor que es económico, pero que te va a servir y mucho. ¿Para qué? Para aprender cómo se mide la humedad del suelo y luego vos puedas implementarlo en tus proyectos. Por ejemplo, en un invernadero. ¿No sabes lo que es un invernadero? Bueno, investigalo, te lo dejo para que lo investigues si no sabes lo que es un invernadero. Bien, como verás, el sensor cuenta con una sonda, que es lo que va enterrada, lo que va en el suelo, en la tierra, y luego que adentro hay una placa que lo que hace es tomar las señales que provienen de la sonda y las transforma, las traduce en señales eléctricas que puede entender nuestro módulo OKI Control. ¿Está? Vos comercialmente vas a encontrar que se puede conseguir esta misma sonda con la placa que te mencionaba, que está acá adentro. Pero otra vez tenés el problema de que si se te rompe, este cable está sin problemas. Por lo tanto, te digo que cuides mucho el sensor, no andes jugando con los cables, porque podés romperlo y luego, por más que vos puedas comprar este sensor, ¿cómo haces luego para poner este cable? Se necesitan herramientas especializadas y cierta pericia, experiencia para poner esta ficha. O sea que no lo haga, no juegue con los cables, cuida los cables. Perdón que sea tan insistente con eso. Bien, mira, vamos a olvidarnos por un rato de esto y te voy a contar, por lo menos para que tengas idea, aunque por ahora no los uses, que esto tiene 4 pines. O sea, el sensor y su placa tienen 4 pines. Tiene un pin, se llama A0, D0, GND y BCC, que lamentablemente no puedo enfocarlos bien para que vos los puedas leer. Pero, ¿qué puedo hacer? Mira, yo acá en una hoja lo escribí para que lo puedas entender. Yo te acabo de decir que acá hay 4 pines y este es el orden. Los pines BCC y GND, que son vistos de frente el pin 3 y 4, son para alimentar el sensor. Obviamente que estos sensores necesitan de energía eléctrica. Vos estás acostumbrado a hablar de positivo y negativo generalmente cuando vos te estás introduciendo la electrónica. Bien, GND significa ground, tierra, y VCC es voltaje de corriente continua. ¿Está? Vos sabés que el voltaje se mide en voltios. Entonces, GND sería tu negativo, 0 voltios, y VCC sería tu positivo, 5 voltios. O para ubicarte fácilmente con lo que ya sabés. Luego tenemos las salidas que normalmente le decimos A0, D0, pero en realidad es una O. Una O. ¿Por qué? La O viene de output. Output, que está escrito acá arriba. Salida significa salida. Entonces la A es de analógico. Esto es una salida analógica. Y esto es una salida digital. Cuando es digital puede tener dos valores. O es 0 o es 1. 0 serían 0 voltios o un voltaje cercano a 0 voltios. Y un 1 digital serían 5 voltios o un valor muy cercano a esos 5 voltios. Luego tenés las salidas analógicas que pueden tener un valor que está comprendido dentro del intervalo de los 0 volt a los 5 voltios. Cualquier valor que esté comprendido en ese rango. Ahora, ¿cuándo va a aparecer un 0 o un 1 en una salida digital? Bien, te comento cómo funciona, ¿no? La salida digital. La salida digital
se activa cuando la humedad cae por debajo de un umbral. Entonces, si la humedad cambia de un cierto umbral, te va a tirar un valor por el pin digital, o un 0 o un 1. Ahora, eso lo podés calibrar. Fíjate acá, ¿ves esto que está acá? Azul. Bien. Ahí tiene para poner un destornillador. Entonces vos podés ajustar el umbral para que arroje 0 o 1 a partir de cierto valor. Bien, eso nosotros no lo vamos a hacer porque no tenemos acceso a esto que estás viendo azul. Esto se llama trimmer o resistencia, es una resistencia ajustable. Resistencia ajustable. Existen resistencias que son variables y otras que son ajustables. En ambos podés cambiar el valor de los ohmios, o sea, de la resistencia. La diferencia es que en la ajustable, como es este caso, necesitas de una herramienta como un destornillador de algún tipo. ¿Ves? En cambio, cuando vos tenés una perilla con la cual te facilita el cambio de la resistencia, eso se dice que es variable. En este caso es un trimmer que es ajustable. Bueno, entonces, lo que te acabo de decir es que vos puedes hacer que la salida se active para un determinado valor y que ese ajuste lo puedes hacer con este trimmer. Pero es a grandes rasgos para que lo sepas, porque vos no vas a meter mano a eso, por lo menos en esta etapa. Más adelante seguramente que lo vas a hacer. Ahora no. Bien, eso para más adelante. Luego tenemos la salida digital. ¿Listo? La analog output, o sea, la salida analógica. Bien, la salida analógica, ¿qué es lo que hace? Proporciona un voltaje según la cantidad de humedad del suelo. Si el suelo está seco, el voltaje va a ser alto. ¿Escuchaste? Si el suelo está seco, el voltaje va a ser alto. Lo más alto serían 5 voltios. Pero a medida que el suelo sea más húmedo, el voltaje va a disminuir. ¿Está? Lo más bajo serían 0 voltios. Es decir, 5 voltios cuando el suelo esté seco, 0 voltios cuando el suelo está húmedo. Pero mucho ojo con esto, no lo tomes como una receta que siempre que tenga un sensor de humedad va a trabajar así, porque yo he trabajado con sensores que trabajan totalmente al revés y depende de cómo esté fabricada esta placa. Bien, pero ahora por ahora no nos va a interesar. Solamente es para que vos entiendas que necesita de dos pines para que funcione el sensor y tiene una salida digital y una analógica. ¿Está? Y que cuando usamos la salida digital, nosotros con un destornillador podemos ajustar el valor a partir del cual se activa el pin. ¿Está? Y con la otra salida podemos saber si el suelo está muy seco, va a arrojar, por ejemplo, 5 voltios. Y si está o cerca de 5. Si está más o menos el suelo, 2,5 voltios, en la mitad. Si está seco, cerca de 0. Bueno, y así podés decir todas las humedades del suelo que se te ocurran, ¿está? Y va a generar distintos voltajes comprendidos entre 0 y 5 voltios. Ahora, nosotros no vamos a emplear este sensor, vamos a usar este mismo, pero acá adentro. Vamos a usarlo dentro del eh, el sensor que está acá con su sonda. Bien, ahora, a la hora de conectar el sensor, no podemos conectarlo en cualquiera de los puertos de Loki Control. Pues tenemos varios. ¿Te acordás que algunos eran para motores y otros sí los podemos usar para los sensores? Bueno, vamos a poner la hoja y te explico. Mirá, los puertos A, B, C y F son los aptos para emplear el sensor de humedad.
Yo lo voy a conectar en el puerto B. Bien. Entonces, cuando yo quiero medir la humedad, yo voy a enterrar la sonda. Pero, ¿qué pasa? Como no quiero usar mi sensor porque lo necesito para otros videos, es la verdad, voy a introducirlo en un vaso con agua. ¿Está? Entonces, vamos ahora a proceder a programarlo para qué. Vamos a programarlo para que realice lo siguiente. Cuando no detecto humedad y la pantalla diga suelo seco. Cuando la sonda detecta una humedad, por ejemplo, mayor de 50%, que me diga suelo húmedo. Es decir, cuando la humedad es mayor de 50%, va a decir suelo húmedo, y cuando la humedad sea menor que 50%, va a decir suelo seco en la pantalla. Bien, y vuelvo a insistir, esto tiene que ir a la tierra. Y sí, obviamente que si vos la tierra está húmeda porque la regás, el suelo está de 10, acaba de decir suelo húmedo, y si bueno, vos te olvidaste de regar tus plantas, se te secaron las flores, va a decir suelo seco. Obviamente que se te están ocurriendo ideas, seguramente en este momento va a decir, pero entonces que suene una alarma o que se prenda una luz LED, bueno, todo eso te lo dejo en tus manos luego. Yo te voy a enseñar simplemente a cómo hacer la lectura del sensor, obviamente del nivel de humedad, del porcentaje de humedad, y que te envíe un mensaje por pantalla avisándote si el suelo está húmedo o está seco. Simplemente eso. Y acá empezamos con la parte de la programación. Ahora vamos a proceder a programar. Primero, ¿qué tienes que hacer? Conectar tu módulo OK Control al puerto de la computadora. Lo voy a hacer en estos momentos. Ahí conecté con mi cable USB el puerto de programación del módulo al puerto USB de la computadora. Fíjate que la zona en que programamos con bloques está en el lado derecho de la pantalla. Y siempre tenemos esa incomodidad de que es poco espacio. Podemos ampliar esta zona yendo a editar y vas a la opción esconde el escenario. Fíjate lo que pasa. Hago clic en esconde el escenario y tenemos mucho espacio para trabajar. Luego tenemos otra opción que la voy a emplear ahora, que es editar escenario pequeño. Hacemos clic en escenario pequeño. Y me queda una zona también bastante amplia para poder trabajar cómodamente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a la opción conectar, puerto serie, y hacemos clic en el puerto que nos aparezca, en este caso el COM3. Ahí vas a escuchar un pitido, te está diciendo el módulo estoy conectado a la computadora, está vinculado al Restiblock. Ahora vamos a empezar a programar, pero tenés que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tomar señal del sensor, y si la humedad es mayor del 50%, en la pantalla va a decir suelo húmedo. Si es menor que 50% la humedad, vamos a decir suelo seco. Ese porcentaje de humedad del suelo es al azar. Yo elegí 50, vos podés jugar con el porcentaje que vos quieras. ¿Está? El nivel de humedad lo elegís vos. Vamos a ir a robots, programa Oki, y vamos a tener que ir a control para elegir este bloque por siempre. ¿Por qué? Porque vas a estar todo el tiempo leyendo el sensor de humedad. Luego vamos a ir a otra estructura de comparación, condicional sí. Ahora te explico por qué. Nosotros vamos a decir, si pasa tal cosa, entonces hace esto. Si no ocurre eso, hace esto otro. En nuestro caso sería, si el sensor de humedad sensa mayor de, por ejemplo, 50%, que escriba en el display suelo
húmedo. Si no es así, si no, es decir, que el porcentaje de humedad es menor que 50, que escriba suelo seco. Entonces, ahora, fíjate, tenemos que poner el operador. Entramos a operadores y elegimos este. Y acá vamos a realizar la comparación. Entonces, el dato va a provenir ¿de qué? Del sensor de humedad. Vamos a robot, a la sección eh, sensores. Acá está humedad del suelo. Lo arrojamos acá. Fíjate que podemos conectar el sensor de humedad en el puerto A, B, C o F. Yo lo tengo conectado en el B. Si la humedad es menor que este, este valor, podés cambiarlo. Yo voy a poner 50%. Si la humedad es menor que 50%, es que el suelo necesita regado, vamos a suponer. Está seco. Entonces vamos a escribir un mensaje también dentro de la sección robot. Fíjate dentro del apartado actuadores. Pantalla OK. Vamos a escribir un mensaje. Por ejemplo, suelo seco. Vos podés poner necesita regado, lo que vos se te ocurra. Bien. Ahora hay que completar acá. Fíjate que dice si no. Es decir, si la humedad del suelo es menor que 50%, suelo seco. Si no, ¿qué significa? Que el suelo está bien húmedo. Suelo húmedo. Entonces vamos a escribir en la pantalla suelo húmedo. Otra vez volvemos a actuadores, a la pantalla OK y vamos a escribir suelo húmedo. No le pongo acento porque quizás el carácter con acento no lo escriba en la pantalla. Vamos a probar a ver qué pasa. Y ahora que nos queda descargar este código a nuestro OK Control. Pero primero que tenés que fijarte si está conectado el módulo, si está conectado OK Control a nuestra compu. Vamos a ir a conectar puerto serie. Fíjate que no está conectado, no aparece el tilde, dice que está en COM3. Bueno, vamos a vincularlo, vamos a hacer clic. Escuchamos el pitido y recién ahora vamos a hacer triple clic sobre el bloque y vamos a ir a subir a Arduino. Vamos a esperar que se realice la descarga y luego vamos a proceder a probar si realmente este código funciona o hay algún problema. Ya nos vamos a dar cuenta. Bien, dice empezar carga, subiendo. Se está realizando la descarga de este código a nuestro OK Control. Ahí dice subida finalizada. Hacemos clic en cerrar y ahora vamos a ver si esto está andando. Llegó la hora de probar lo que hemos programado. Fíjate, el OK Control está desconectado de la computadora porque ya quedó programado. Tenemos el sensor conectado al puerto B, como lo programamos tal cual. Y tengo un plato con agua, un pequeño plato con agua, ¿para qué? Para simular la humedad de la tierra. Cuando está sin el aire va a detectar que el suelo está seco y si lo introduzco en el agua va a decir que el suelo está húmedo. Vamos a encenderlo y lógicamente tiene que decir suelo seco. Fíjate que cuando yo introduzca la sonda en el agua, va a haber un cambio acá, va a decir suelo húmedo. ¿Ves? Ahí dice suelo húmedo y lo saco suelo seco. Suelo húmedo, suelo seco. ¿Está viendo, no? La sonda está afuera, suelo seco. Lo introduzco al agua, suelo húmedo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que está funcionando. Así que bueno, hasta acá llegó este video. Te deseo suerte en la implementación de este pequeño proyecto.